¿Qué Muy tal? buenos días. Empezamos con otra de las sesiones de preguntas y respuestas del Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas, la certificación internacional que ofrece Gorrot Group en conjunto con la Universidad del Espíritu Santo de Guayaquil, de Ecuador. Y que estamos en receso, pero seguimos haciendo las sesiones como de hace, ya no sé, si son 4 o 5 años que hacemos estas sesiones. Más, te ¿Tú crees que sorprendería, son más? son como 6 o 7. No, 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 no. Sí, sí. ¿Sí? ¿De verdad? Dos No. mil, creo que el primero que hicimos fue 2015. A ver, mira, son 246 semanas consecutivas aproximadamente. Sí, algo así. Esos son como 5 años. 5 años. Sí, la cara de Gustavo de sorpresa dice, yo también me he sorprendido, güey. Está bien. Bueno, entonces, como estamos en receso y lo que tenemos por delante es el lunes 8 de septiembre, el jueves pasado conversamos bastante de eso. Así que si alguien está interesado en saber qué es lo que vamos a hacer el lunes 8 en Buenos Aires, pues busque el episodio, creo que es 246, porque este viene a ser el 247, y se enterará, son cosas interesantes. Eh, Sí, de hecho, solo comentando, le escribí esta mañana a otro amigo de Argentina, Jorge Ronchese, sí, y que creo que nos va a acompañar, entonces le mandé el súper, enlace de la conferencia, entonces igual lo acabo de copiar el enlace, lo pongo aquí otra vez en el chat por si acaso, y ahí lo tienen disponible. Está. de acuerdo. Entonces va a quedar aquí en la descripción de este video para que le interese ir a ver más detalles de cómo inscribirse. Es un enlace que tiene pues vigencia por mm, las próximas 2 semanas nomás, porque ya el 8 de septiembre o 3, el 8 Tres de casi, sí, septiembre casi tres. se realiza, o sea que si alguien está viendo este video el día 10 de septiembre o de octubre o lo que sea, You're late. sí, se está enterando de que hicimos algo en Buenos Aires. Sí. Bueno, Estoy, además de que estoy vamos a aprender tratando mucho, de, estoy tratando de que me confirmen que se va a grabar como habíamos conversado, Fish, porque creo que vale la pena ese material que se va a generar en esa conferencia, tenerlo disponible. mire, y si no se, o sea, si te confirman que no se ponen los equipos audiovisuales, lo que sea, me avisa, yo llevo la cámara y que por Ok, último, pues hacemos algún registro a no nuestro mejor profesional, entender. sí, no profesional, pero bueno, nos las arreglaremos para que grabemos el audio y después juntamos audio con imagen Ok, y vemos cómo resolvemos eso. Entonces, una manera de hacerlo es que eh, tú con el teléfono y con un micrófono uno va grabando todo el audio, después me bajo ese archivo y lo juntamos con el video. Entonces, se puede hacer una combinación así para que quede pues más o menos bien. Porque normalmente esas grabaciones semi profesionales, por decirle de una manera, más bien son totalmente amateur, donde fallan es en el audio. Así que, sí, y te apuesto que Daniel de Bueno tiene un comentario así como para eh, sí. conversar de algo. Un comentario. En realidad esa es una ayuda de información. Hay un alumno de uno de los posgrados que quiere hacer la tesis doctoral sobre
TOC en servicios, aplicándolo Ujú, a una empresa de servicios médicos que asiste a lo que se llaman acá en Argentina las ART, las aseguradoras de riesgo de trabajo, en la ujú. gestión de casos de reducción de días de incapacidad Ok, temporaria y en la interesante. provisión de especialistas donde no hay cobertura. Esa sería como, digamos, los flujos que hay que mejorar. Y me dicen, no encuentro mucha información sobre TOC en servicios. Yo le pasé el handbook, que hay unos, creo que son cuatro eh, capítulos que hablan sobre TOC Services, Ujú, pero no sé si hay más información sí. Sí, disponible sí, hay más para eso. libros. O sea, hay información disponible en Internet, obviamente. No sé exactamente todo lo que está publicado. En el TOCICO, por ejemplo, hay conferencias presentadas, sobre todo, había una rama en la última conferencia o de una presentación que se hizo sobre la aplicación a sistemas de salud con distintas variaciones y grados. Entonces, todas las presentaciones que están ahí están disponibles, los PDF y los videos. ¿Ya? Entonces, Esas las tengo, pues esa fue en Washington. Yo las eh, tengo, esas las tengo. La o sea, fue del este año. este año, porque esa Este año del... se hizo una virtual, ¿sí? Ah, en el Que estaba 2014 enfocada hubo solo en una muy healthcare. importante. Sí, En el sí, 2014 la de Washington era directamente sí. sobre, o sea, el valor, el principal que entregaba esa Eh, reunión era de servicios de de medicina. servicio de salud, sí. En este caso se hizo una nueva ahora en en este año con una línea también de la aplicación de teoría de restricciones a sistemas de salud, servicios de salud. Y publicaciones de artículos, eso, pues hay cosas que yo tengo, libros, hay un libro de, de Shimon Paz, no, y Boaz Ronen. Ah, mira, ahí ese, Matías lo tiene, ese nos lo regalaron ya no me acuerdo en qué conferencia. Entonces, ese libro también es útil. Boaz Ronen es decano de la Escuela de Negocios en la Universidad de Tel Aviv eh, y es un practicante de teoría de restricciones por muchos años. Trabajó con él en algunas cosas. Es un tipo muy aplicado de poner TOC en varias cosas. Otro de los casos que tiene es de aplicar la solución de teoría de restricciones, vamos a llamar principios de flujo, para continuar con nuestro tema, en la gestión de sistemas de manejo de casos judiciales en las cortes de Israel, ¿ya? Entonces eso también para reducir el lead time de la vida media de los casos que entraban a las cortes y se quedaban ahí hasta que había una decisión. Creo que eran casos administrativos generalmente, no sé si había penales, ¿ya? Pero está esa otra aplicación. En salud es como lo que ha agarrado mucha más fuerza. Estoy pensando en servicio. Ah, bueno, la otra. Depende cómo uno lo vea, también en banca. En bancos hay algunas aplicaciones, pero tiene que ver con flujo de sistemas, o sea, cómo opera el banco adentro con sus reglas y normativas de procesos para aprobación de crédito, distribución de las inversiones del banco sobre cómo manejar los encajes y si cuánto de eso se destina a la parte del manejo de los créditos y después otra cosa de las inversiones. Eh, Esas son como algunas de las cosas que conozco. Y obviamente la aplicación en reglas de flujo para todo lo que tiene que ver con proyectos de actualización y transformación digital en los bancos. Esas son como información que tengo, algunas cosas probablemente las pueda compartir. Entonces, yo no tengo problema en servirle de biblioteca. ¿Ya? Ok, bueno.
O sea, Muchas como para gracias. guiarlo y comentarlo, no hay ningún problema. O sea, no, Bien. no es mi Bueno, expertise, Hay pero hemos una, hecho algunas cosas. hay una experiencia positiva en Argentina aplicando TOC en la oportunidad de la vacunación masiva frente al COVID. No, en Bien, Uruguay, fue en Uruguay. en Uruguay, sí. Uruguay, Uruguay. Bien, Sí. es interesante porque está bastante cerca y Lo la hizo persona que Raúl estuvo al frente Bianchi de eso. eso, Raúl Bianchi, lo hizo Raúl Bianchi y fue, pero es una aplicación básicamente de la logística, de la gestión Sí, logística de la vacuna. logística. bien. Sí. Tengo otra pregunta, pero esto ya más de definición de producción. Eh, ¿Lo puedo hacer? ¿O hay algún otro tema? La pregunta que yo tengo es, ¿te lo podemos impedir? No sé, porque quizá alguien tiene No, alguna por cuestión. Y favor, no. pero Daniel. Bueno, fíjense, esto es un caso real. Una empresa tenía su CCR en la línea de pintura. Tenía aguas arriba, todo un proceso, ¿ves? Más o menos unos 15 procesos, ¿no? Ujú, Y aguas abajo, bueno, el CCR es la línea de pintura. Ahora, sí, sucedió lo siguiente. Marketing creó un producto que de repente no pasa por el CCR ujú, y, digamos, o sea, no necesita pintura, pero sí lleva adelante todo lo que es el mecanizado final. Y ahí se junta lo que viene de pintura con el mecanizado final, que también necesita mecanizado, y generó, de un día para el otro, un cuello de botella. ujú. Es Entonces, mecanizado. en el mecanizado final, sí. Entonces, la definición, ¿cambió el CCR? ¿Es un cuello de botella temporal? ¿Cómo, digamos, estructuralmente uno tiene que definir el CCR, ¿no es cierto? Bueno, este es el CCR porque si tuviera más capacidad de pintura, generaría más throughput. Ahora, cambié, digamos, los productos, hubo un El cambio de mix. productos y eso El mix. trajo claro, un cuello de botella. ¿Se me corrió el Es un, CCR? O a ver, entonces mi respuesta es la cómo se siguiente. definiría eso? No, o sea, yo te voy a decir que lo que yo veo que no lo anticiparon. No anticiparon que el mecanizado No, final está cerquita de la capacidad, o sea, no sé si muy cerca, pero que con un poco no, más el de carga volumen en fue muy alto. ¿Cómo? El volumen fue muy alto de venta porque ese producto pegó muy fuerte en el Ok, mercado ok, entonces y digamos, no es tuvo que una... estuviera ni cerca. Ya, No, no, de hecho ok, tenía mucha pero capacidad. ya, pero no se anticipó que No, la, o sea, si tú aumentas el volumen con pintura, mecanizado ni se entera. O sea, es no, pintura y en que realidad sufre. nunca fue, claro, claro. Ya, Entonces, lo que pasaba es que cuando bajaba un poco la demanda del producto sin pintura, volvía al cuello de botella la pintura. por supuesto, por supuesto. Claro. Entonces, bueno, entonces, ya, la primera vez, pues uno se lo encuentra de sorpresa y efectivamente a eso yo le llamo cuello de botella porque fue una sorpresa. ¿Ya? Pero una vez que te encontraste con la sorpresa, pues, habrá que apagar el incendio, hablar con los clientes afectados, controlar los daños y demás, pero muy rápidamente en el sistema que uno tenga, tiene que establecer el segundo CCR, que es el mecanizado, para tener los dos frentes de carga. Exacto. Eso. Entonces tú tienes los dos frentes de carga y dependiendo del mix, uno de ellos te va a dictar la fecha más tarde. Y es así de simple. Ok. Sí, no tiene Entonces, No, y más entonces complicación. por definición apareció un cuello de botella, pero también apareció un CCR nuevo. Eso es lo que quería saber, si se Claro, puede porque tener tú varios estás CCR. incluyendo, o sea, lo que tienes acá es que al desarrollar un producto que es similar al resto, pero que no pasa por pintura,
lo que crea es una línea de flujo diferente, pero tienen un recurso en común o varios recursos en común, pero el que tiene la capacidad limitada para tratar los que vienen pintados no es el mecanizado final. Entonces, ese recurso compartido se convierte en un CCR cuando aumenta la demanda de capacidad para procesar el producto no pintado. Y lo que dice Matías, entonces tienes el control de carga para el sistema de pintura y el control de carga. Y el control de carga del mecanizado final, pues sabes cuánto de lo no pintado puedes comprometerte a entregar y en qué fecha de acuerdo a la demanda, asumiendo que el producto pintado es el que más volumen de venta genera, el que tiene un porcentaje de throughput y participación de la contribución general de generar dinero mayoritaria de la compañía. ¿Sí? Fíjate, Hay pero un fíjate lo tema, que, yo creo que te quiero agregar algo que fue autoinfligido. ¿Por qué? Porque el throughput por hora de cuello de botella le daba casi infinito. ¿en dónde? No pasar por el cuello de botella. Entonces salieron a vender Claro, con un precio muy agresivo y se le llenó la planta de ese producto. ¿Qué es el Claro, problema de salir con esos pero precios? eso fue, bueno, no anticipar que si no estás pasando por tu actual CCR, entonces em, esa fue una acción que podría caer dentro de la categoría de elevar, donde dices tú, eh, ups, aquí ya no necesito más capacidad de mi de actual pintura. restricción Sí. para seguir aumentando, ¿no es cierto? Y entonces yo ahí leería el número 5. Siempre es fácil ser general después de la batalla, por si acaso. O sea, Que yo creo conste. que a mí, yo no sé si a mí se me habría pasado hacer la pregunta. Dice, ¿esto no pasa por pintura? No. ¿Y cuál es el siguiente? ¿Cuál va a ser la restricción de ese producto? Veamos si hay suficiente capacidad, pero em, y entonces va al paso número 1, identificar la restricción para ese producto. Entonces tú armas un sistema de información donde, bueno, es que te estoy diciendo que armé yo, ¿ya? O sea, entonces, donde tú pones los dos CCRs, no tenés que decirle a nadie que están conectados, nada, lo mismo. La única conexión es que a los SKUs, o sea, a los productos, uno les da la información de velocidad de procesamiento en cada CCR. Por lo tanto, es totalmente independiente de si tú los pones en paralelo o en serio, no, no importa, da lo mismo. En el momento en que tú empiezas a cargar cantidades de un SKU y del otro, del otro, del otro, los CCRs que tú estás monitoreando su frente de carga empiezan a crecer, o sea, los frentes de carga, las fechas. Y entonces eventualmente, cuando crece mucho el volumen de que va sin pintura, te va a cargar con pintura y sin pintura eh, o sea, prometiendo una fecha mayor que con pintura. Y lo que va a pasar ahí es que si me hacen caso, o sea, olvídense de las fechas de liberación, esa cuestión no sirve para nada. La fecha- Lo, lo que yo opino es que tú todos los días vas mirando el WIP y entonces miras el WIP liberado para ambos CCRs. Y te puede pasar eventualmente que cuando estás muy cargado para mecanizado, liberas más tarde de lo que uno habría pensado para pintura, o sea, dejas pintura más holgado. ¿Y eso por qué? Porque no sacan nada con pintar, estar pintando todo el rato si lo único que va a hacer es atorar la cola de mecanizado. Pero ¿por qué me decís que el tiempo de lanzamiento no tiene que ver? ¿No ese es el que controla el whip? Ese es el que controla el whip, no. Tú puedes controlar el whip mirando cuánto tienes dentro de la planta
Y eso es lo que controla el tiempo, o sea, la fecha de liberación. Es al revés. Ok. Qué buena la pregunta que me acabas de hacer, Daniel, porque por años no lo había expresado así. Y era lo que más me molestaba a mí, que me imponían una fecha de liberación eh, donde el WIP era una consecuencia de la fecha de liberación. Y yo ahora tengo pues el convencimiento muy claro hasta que no me lo demuestren, me demuestren mi error donde estoy equivocado, donde el objetivo de todo el sistema es controlar el WIP, pues si tú controlas el WIP, controlas la capacidad, y si controlas la capacidad, entonces ya tienes la predictibilidad que quieres. ¿Ya? Si no controlas la capacidad, estás ciego, pues no sabes cuándo puedes entregar. Eso no Por lo saldría tanto, directamente de la ley de colas, porque al controlar el con, WIP está con controlando el lead time. Es que con la teoría, o sea, tú dices la ley de Little, pero en Sí, la ley es de Little nadie te dice que la capacidad es dependiente de WIP. O sea que la curva U es una adición a la ley de Little. La ley de Little no describe ninguna curva U. No te dice es lineal. muy poco WIP o demasiado WIP, te reduce la capacidad. Ese fue la contribución del artículo sobre hombros de gigantes Sobre que hombro de escribió gigante. Eli, que es espectacular, porque realmente eso te da la clave. Te dice, oye, ya una cosa que se sabía en ingeniería de fluido hace mucho tiempo, Ujú. pero, De paso. digamos, eh, esto es igualito que en las universidades siguen enseñando optimización matemática, que es optimizar el sistema como un todo sujeto a sus restricciones. Eso es optimización matemática. Junto con contabilidad de costos para tomar decisiones. Y tú dices, "Bueno, es que alguien nos ha dado cuenta de la contradicción, nosotros, pero aparentemente en las universidades no. O si se dan cuenta les da lo mismo. Y algunos me han dicho que no, pero lo que pasa es que igual hay que enseñar todo el conocimiento. Digo, ya, pero eso no es conocimiento. O sea, conocimiento sería enseñarlo y decir no lo use. Eso sería conocimiento. Bueno, entonces volviendo al tema este, si tú controlas el WIP y lo puedes controlar perfectamente bien, eh, porque la decisión de liberar nadie te obliga a tomarla, tú la tomas libremente cuando tú quieres. Y entonces puedes ver, basado en tus datos de velocidad, en el software te hace la acumulación, es muy rápido, y lo traduce a tantos días de WIP. Entonces tú tienes más o menos claro, porque ya conoces tu sistema y vas aprendiendo. Si tienes 5 días de WIP liberado, entre 5 y 8 días de WIP liberado, estamos bien. Más de 8 peligroso porque empezó a atorar. Menos de 5 peligroso porque puedo dejar el Pierdo CCR capacidad. O sea, sin sin alimentación. trabajo. Ujú. Y ahí sí se pierden ventas. Ahí se pierden ventas. Cuando tú dejas el CCR sin Sin trabajar. trabajo. Una hora perdida en el CCR, una hora perdida en el sistema completo. Sistema, exacto. Entonces, mi recomendación de uso diario de esta información, tú tienes el software que te muestra el WIP para el CCR1 y para el CCR2. Y el que sea más restrictivo es el que manda. Entonces, si ya tiene, digamos, con nuestro ejemplo, entre 5 y 8 días más o menos es lo saludable. Y tiene ya 8 días para mecanizado y 5 días para pintura, uno dice, uff, liberemos la pintura. Bueno, prueba, pero si pasa por mecanizado, o sea, si todo lo que pasa por pintura pasa por mecanizado, no liberes nada más. Exacto. Porque en el momento en que empieza a liberar la pintura, y dice, no, es que en pintura podemos liberar hasta 7 días, 8 días. Claro, pero ahí te va a liberar 9 a 10 días en mecanizado. Y eso es malo. Entonces el sistema es,
controla el WIP y con eso decida si libera o no libera. Y mi consejo es libere todo, todo, todo lo que se pueda cada día mientras no descontrole el WIP, que es Sí. el sentido común. Mientras antes empiezo, antes termino, siempre y cuando no atore el sistema. Me van a contradecir. No, no, no. ¿Ah? Cuando hay capacidad suficiente, obviamente la secuencia en la que voy soltando el trabajo mientras antes empiezo sale primero. O sea, no hay ningún, porque no tienes la cola para estar que te está atorando. El comentario que iba a hacer es que todo lo que Matías dijo, estoy de acuerdo, no tengo nada que añadir. Lo que estaba pensando más bien es en el paso siguiente o la otra consideración que hay que hacer, y es sobre la demanda del producto no pintado, pero sí mecanizado. Entonces, sí, porque hablaste del throughput infinito. No, Ese y el throughut throughput infinito es por unidad de restricción hay que mirarlo en exacto, mecanizado también. Claro, exacto. claro. Entonces, Pero hasta que no apareció, no existía. claro, claro. Pero digamos que entonces, si lo que uno encuentra es que tienes mucha más demanda que no está siendo satisfecha por el producto que no va pintado y estás perdiendo ventas por no tener capacidad suficiente, entonces claramente la elevación es lo que hay que considerar para el mecanizado final, independientemente de que no vas a elevar la capacidad para De pintura. pintura. Mm. Entonces, ese es como el último detallito de Bueno, la super. si tú elevas la capacidad de mecanizado final, lo más probable es que te quedes con o sea, tiene los dos CCR de todas maneras. De todas maneras, Eh, exacto. las, el frente de carga de mecanizado final te va a dictar las fechas para los productos que no pasan por pintura de todas maneras igual. Siempre, exacto. Y Pero lo que sí te puede pasar es que en estos casos estamos hablando donde mecanizado todavía no tiene suficiente capacidad, eh, está restringiéndole a pintura también. O sea, tú dices, si solo miro el CCR de pintura, podría prometer, no sé, para el 8 de septiembre. Pues si miro mecanizado, tengo que prometer para el 15 de septiembre. Y entonces Eso. dice, Ya hay un "Ey, impacto, exacto. pero entonces ahora o sea, por una razón externa a pintura, voy a tener que restringir los plazos de entrega de cosas pintadas. De Obvio, acuerdo, pero eso claro. es porque la Sí, sí. restricción para ese mix no es pintura. O sea, la restricción de la planta. Ujú. Incluso para lo que va pintado, porque a quién le importa que tú puedas pintar más si no los puedes mecanizar. Interesante ejemplo de cómo Y se lo, aplica y se implementa estas ideas que tengo Sí, implementado en Notif 100 y que nadie compra, weón. Tú sabes que esa aplicación yo la encuentro que vale oro, weón. Y sí, vale oro. nadie se la ha y no demostrado la a no sé ven. cuántos fabricantes, weón. Ahora, no sé si les pasó lo siguiente, porque cuando deciden, por ejemplo, poner horas extras en la mecanizado final, obviamente, recién a los 2, 3 días se empieza a poner digamos, a acumular inventario frente a lo que sería el ensamble, pero no inmediato, porque muchas veces los gerentes de planta dicen, bueno, voy a poner horas extras en mecanizado y también en el ensamble, pero el ensamble todavía no le llega a la cantidad de piezas que tiene que De- eliminar, digamos, que depende de los tiene lotes de al transferencia. frente de carga. Y recién a los 2, 3 días aparecería la necesidad de horas extra también en las aguas abajo. No sé si les ha pasado, porque tienen que esperar el No, tiempo de proceso de todos los lotes. o sea, es dependiendo de los lotes de transferencia. O Sí. sea, cuáles son las políticas de transferencia. De Y transferencia, dependiendo exacto. de rubro, por ejemplo, te puedo contar de tornillería, es un rubro donde tú no puedes transferir
27.432 tornillitos recién cortados. ¿Quién cuenta eso? No se puede. Entonces, la única manera de hacer eso es pesando, pero no tiene una pesa, o sea, una romana delante de todos los centros de trabajo. Entonces, tienes que pasar pesando y transfiriendo. O sea, no hay capacidad de transferir a cualquier hora del día a cualquier lote. Entonces eso te limita la cantidad de transferencias diarias, lo cual inmediatamente te establece la cantidad de días que se va a demorar un lote en pasar por toda la planta. Entonces, dependiendo del caso de manufactura, si son unitarios, pues tener la política de tener el equipo de transferencia todo el rato recorriendo la planta y transfiriendo lo más rápido posible de un centro de trabajo al otro. Y ahí te demoras menos días en que tengan efecto esa- esas acciones de extender capacidad. Pero cuando uno ya sabe más o menos y conoce su planta, pues ya sabe cuánto tiene que ponerse. Sí. Gustavo creo que tenía una pregunta y Sí, yo yo vi a tengo un Daniel comentario. Ortiz haciendo así. Ah, ya, no lo No, vi. mi pregunta es para Daniel de Bono, que están los dos Daniel ahí. Daniel, según entendí, la empresa en un momento cuando lanzó el producto, lanzó con un precio muy bajo. ¿En algún momento lo corrigió o lo mantuvo? No, salió con una promoción porque era un producto nuevo y le daba digamos, un throughput alto. Entonces, salieron con un precio bastante agresivo. Y Ah, después ya en el mercado se conocía ese precio y ya no lo podían tocar. ok, gracias. Eso. Mm. ¿Cómo que no lo Eh, pueden tocar? Uno puede Y subir el bueno, precio. sí, podrían subir el precio, pero bueno, la angurria de los gerentes de venta pasa ahí, que no quieren perder volumen. bueno, para echarle más sal en la herida, ¿sí? Un cuestionamiento. Y es, por definición, en lo que plantea Daniel, el mecanizado y el pintura son sucesos dependientes, ¿sí? Entonces, eh, ¿cómo puede ser que en una línea de sucesos dependientes hayan dos SRs? ¿Sí? Basado eh, en la lógica, por eso es que se confunde que tratar de manejar dos, tres, cinco recursos, que pues nunca son tantos, pero lo que quiere decir es que quien gobierna la capacidad de generar throughput de la planta en un momento determinado es uno de los recursos, no los dos. ¿Sí? Obviamente, si le metí más carga a un recurso que antes tenía capacidad y esa nueva carga se comió la capacidad instalada, la pregunta sigue siendo la misma: ¿dónde el flujo se atasca? ¿Sí? Entonces, en la dirección que propone Matías de controlar los dos frentes de carga de pintura y el de mecanizado para decidir la liberación de materiales, ¿sí? Al final del día lo que tienes es una sola línea de producción, una sola, porque no es que esto vaya para productos no pintados y esto para productos pintados. Porque hasta donde entendí la exposición de Daniel es el mecanizado es común para ambos productos. Eso, entonces es un ensamble, ¿sí? Eh, Sí, y lo que decía Matías, entonces yo libero los materiales teniendo en cuenta de controlar el WIP basado en el que gobierna la situación. sí, Lo que quiere decir que el otro WIP, el otro fechas que pudiera dar porque pintura me está ordenando liberar ciertas cosas,
Al final del día es solo una liberación, la del que esté gobernando el flujo. Para mí, para simplificar un poco las cosas Eso. que yo Es una gobierno, decisión diaria esa, Jorge. sí, yo gobierno las cosas, no, en la práctica solo tienes un recurso que restringe la capacidad de throughput, de generar Eh, throughput, ¿sí? Hoy. O sea, la pregunta es, ¿cuál está gobernando el flujo de la planta? Y la pregunta mía es, ¿cuándo? Porque lo Sí, único sí, relevante es que me haga esa pregunta para tomar alguna decisión. Y las dos únicas decisiones se, que se toman basado en esa información son qué fecha le puedo prometer al siguiente cliente Y liberar. y qué cosas puedo liberar hoy. Exacto. De hecho, son tres las preguntas que tienes que contestar para controlar un flujo en producción. ¿Cuándo puedo entregar el próximo, ¿cómo se llama? La próxima orden que me estén cotizando? ¿Cuándo, o sea, cuánto puedo liberar hoy y en qué secuencia se tiene que procesar lo que está liberado? Esas son las tres preguntas. ahora, El resto está bien. La es otra técnico. pregunta es, ¿el sistema, Daniel, es un MTO o un MTA? En este No, caso es MTO. Ok. si fuera MTA está en problemas gigantes, Sí, gigantes, está gigantes. perdiendo un chorro de venta por no tener No, capacidad. ahí, no solo eso, no solo eso. El problema con MTA si uno se lo toma en serio, digo, eh, todas las órdenes de producción que genera el sistema de amortiguadores se liberan incondicionalmente. Y si tú De tienes cuello de inmediato. botella, ¿Mm? Claro, Sí, esa es la segunda pregunta. ¿Hasta cuándo? O sea, tengo que medir cuál de los dos deberían, si trabajáramos a MTA, ahí tenemos que medir cuál es la capacidad de la planta, dónde me paro en el CCR. En este caso tendríamos que pararme en la parte de mecanizado y no superar el 80% de esa capacidad. Entonces, la cantidad de buffer o productos que yo podría ofrecer en buffer al mercado estaría limitada por un cierto portfolio. Digamos, hasta cierta cantidad yo puedo tener buffer. Después, a partir de bueno, acá, esos ahí, productos ahí no los tú, puedo ni siquiera salir a vender. ahí estás tomando una decisión de cómo resolver tu tema. El objetivo es que la capacidad tiene que exceder la demanda. Ok. Entonces tú lo puedes hacer instalando más capacidad o lo puedes hacer controlando la oferta. Pero si ocurre que la capacidad está muy cerquita de la demanda o incluso por debajo, entonces la primera acción es congelar todas las expansiones de amortiguadores y incluso tal vez reducir algunos amortiguadores y permitir todos los negros que se vayan produciendo, porque es el resultado natural. Si no tienes capacidad, ya elegiste que a alguien no le va a vender. Pero es muy mala esa situación. Es pésima porque pierde reputación y es muy rápido el decaimiento de la demanda. Entonces es mucho mejor mantener siempre más capacidad que demanda. sí, No, pues en ese caso además, no se, ni siquiera tienes frentes de carga. Es no. un tema que he pensado por años, si es que vale la pena o no tener un control de carga para medir capacidad protectiva en las plantas. Bueno, pero te Y puedo no he dar otro llegado ejemplo. al convencimiento de que convenga, pues, ¿ah? A ver, otra planta que hace muebles. Las seccionadoras son sin duda el cuello de botella y trabajan a Seccionadora, disponibilidad. Sí, las que, digamos, son muebles que se arman, ¿no? Estos muebles que vienen en caja y después se arman. Bueno, su seccionadora, la que, digamos, hacen las puertas, hay
van cortando, tienen 5 sesionadoras distintas líneas que después van a una línea de ensamble. La Pero seccionadora del cuello de botella, el corte es la seccionadora. sí, porque corta a Rara vez medida. corte Sí. la Bueno, en este restricción caso en es una así. fábrica como esa. Qué raro. ¿Ya? Y, y bueno, entonces hay que medir hasta dónde la planta puede ofrecer productos, digamos, a disponibilidad. Y entonces ahí tendríamos, de hecho, hoy día, como la disponibilidad, o sea, el portfolio es de todos los productos que ofrecen, entonces el problema es que tienen un montón en negro. Nunca llegan, dicen, nunca podemos dar la vuelta de llegar a tener la cantidad necesaria para atender el mercado. Y eso es porque están ofreciendo más de lo que puede hacer la planta. Me pasó, po. No, la solución es la que ya conversamos. O aumentar la Claro, capacidad o restringir la oferta. claro. No Eh, cometer el error de... quisiera aportar Tú en, cierras, Jorge, porque ya estamos ¿ok? escasos de tiempo Eh, y no sé ustedes, pero a mí me están jalando para el lado. Dime. respecto a lo que dice Daniel de cargar los recursos nunca más del 80%, eso no es una regla per se fija, porque yo puedo tener un recurso más cargado que el 80%, pero aún tengo capacidad disponible. Un ejemplo, lo cargo al 90%, pero la capacidad remanente me permite manejar la Tú dices oscilación que el sistema el tiene, 10% remanente. ¿sí? Y claro, entre más utilización le subo, pues comienzan a Es alargarse que, las colas. ya, Pero como las Jorge, colas las estás gobernando por cuenta de la liberación, ¿sí? Entonces, eh, eh, hay negocios donde la carga puede ser lo máximo que yo he encontrado, un 95%, porque no es un negocio que oscile mucho pero en la Jorge, demanda. Jorge, perdona que te interrumpa. Lo que pasa es que ahí estamos haciendo trampas con el lenguaje. Porque cuando tú dices la carga de un recurso al 80 o 90%, al 100%, ¿es durante cuánto tiempo? No, no, son Por- transitorios. bueno, pero entonces no es así. Yo estoy monitoreando el uso de mi CPU en los servidores. Si tú vas a mirar en un momento del tiempo, puedes encontrarte con que tienes 10 procesos esperando CPU. Y a los 5 segundos ya ninguno, y a los 5 segundos son dos procesos. Y así. Lo que importa es saber cuántos procesos en promedio están esperando CPU en lapsos de 5 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos. Esa es información relevante. Pero que me diga, Por eso, mira, tienes 25 procesos esperando CPU, estás colapsado. Eso no me dice nada eso en un momento del tiempo. En una planta exactamente lo mismo. Entonces, es por cuántos días va a tenerlo al 90% o no. Y en segundo sí, lugar, cuando tú dices 90%, ¿es 90% de qué 100%? Nadie lo sabe eso. exacto. Sí, pero mi comentario iba a la dirección tenemos que tener cuidado con fijar reglas que son deterministas porque en realidad no lo son. Es lo que estaba planteando Matías. O sea, el 80% respecto de qué, primera cosa. Y lo segundo Ya, es, pero, como la demanda oscila, ¿sí? Naturalmente por la variabilidad del sistema. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Donde puede llegar a restringir eventualmente la generación de throughput del sistema por una regla de esas, ¿no? Nunca cargo un recurso
más ¿Sabes allá del qué? 80. Eso que acabas de decir me provoca una conversación de otra hora. ¿Qué te parece si la tenemos el próximo jueves? Sí, es que Porque yo sé que Matías no no, estoy en nada de acuerdo con eso de que te puede determinar la generación de throughput por una razón que te puedo argumentar, pero no en este ya, momento, porque entonces ahora nos tenemos que terminar. como me dijo que yo iba a cerrar, pero picándole la lengua se ha extendido, entonces. Ok. Entonces, pues está bien, que cierre Matías. No, 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 no. No, el Fue, tema para la semana que Sí, está bien, está bien, Claro, está está muy bien. bueno está el bueno tema, está ver buenísimo. cómo, sí, Ya. porque Oye, se bueno, realimenta solo el tema. genial. Muchísimas gracias, Bueno, estuvo muchas animada y gracias. buena la charla. Hasta luego. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Les deseo excelente semana a todos. un abrazo, Adiós. que disfruten. Gracias, Chao. Gracias por chao. la Chao, reunión. chao. Adiós.